Maravilloso es el nombre del Señor. Bendiciones en este nuevo día que nos regala el Todopoderoso Dios. Ya hoy es jueves 11 de septiembre de este año 2025. Óigame, exclama conmigo las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Así que en esta mañana te abrazo a través de mi saludo. Recibe todo mi cariño y mi respeto para ti, y ruego que la palabra que hemos comenzado desde el día de ayer bajo el tema el testimonio que produce gozo sea de bendición para ti y para todos aquellos con quien desees compartir esta temática. En el día de ayer utilicé los primeros dos versos para dirigir mi temática del libro de Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 y 2. Hoy quiero hablar bajo el subtema la comunión que llena de gozo, utilizando los otros dos versos que utilicé como tema principal o cita bíblica principal, Primera de Juan capítulo 1 versos 1 al 4. Hoy quiero utilizar los versos 3 y 4 para hablar bajo el subtema la comunión que llena de gozo. Y dice el escritor bíblico: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Vivimos en una era tecnológica, vivimos en una era digital, y estos niños van creciendo con ese chip, como decimos por ahí, integrado, donde dominan lo que es la tecnología mucho mejor que nosotros los adultos. Pudiéramos decir que el mundo, en medio de toda esta tecnología y toda esta era digital, está más conectado que nunca. Sin embargo, lamentablemente, por más conectado que esté a las redes sociales, a la tecnología, a la era digital, lamentablemente nuestro mundo vive solo. Usted entra a las páginas de redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, o los nombres que tengan actualmente y cuantas otras que yo no conozco, y usted ve que hay tantos amigos que supuestamente son parte de esa página. La realidad del asunto, muchos de ellos ni siquiera se conocen. Simplemente vieron algún contenido que les llamó la atención e inmediatamente se suscriben o se añaden a esa página como amigos. Y a veces vemos en muchas de estas páginas que X o Y persona dice: voy a abrir otra página porque ya la primera está llena, y ven que identifican la segunda página con el nombre que tengan, página llena, segunda página, para describir la diferencia de una y la otra. Tenemos muchos amigos en redes sociales, pero la realidad del asunto es cuántos de esos amigos en realidad podemos llamar, acercarnos a ellos cuando estamos en un momento de necesidad. Y no estoy diciendo que sea malo que los tengan ahí, porque muchos de ellos los conocemos, sí. Pero ¿cuántos de ellos en el momento más difícil que podamos experimentar pudiéramos abrir nuestro corazón? Y lamentablemente, oye bien, y yo quiero que compartas esto esta mañana, la soledad está matando a mucha gente mucho más que muchas enfermedades físicas. Porque tú sabes cuál es el problema. El problema es tener gente alrededor y lamentablemente sentirse solo. El apóstol Juan vivió esta experiencia con una diferencia. Porque cuando él fue desterrado a la isla de Patmos para que nadie lo recordara, Dios lo tenía en su memoria. Porque Juan es el discípulo amado que cuando todo el mundo abandonó al Mesías en la cruz, él se mantuvo allí con él. Él estuvo presente hasta el último momento. E inclusive Jesús había dicho que le iba a preservar aún en los momentos de la persecución. El apóstol Juan nos está recordando a través de estos escritos en el día de ayer y en el día de hoy que la fe no nos aísla, no nos separa. Al contrario, la fe nos conecta. Y nos conecta con Dios, pero también debe conectarnos a ti y a mí como hermanos en la fe.
El día que yo decidí hacer este proyecto, lo hice primero con el deseo de compartir la palabra del Señor porque es algo que me apasiona. Pero lo hice también con el deseo de que tú pudieras compartir con otros esa palabra. Porque hay personas que yo no conozco, no le puedo enviar esta reflexión, pero hay gente que tú las conoces, hay familias que tú conoces, hay amigos que tú conoces, que le puedes enviar la palabra y juntos podemos ser proclamadores de buenas nuevas y de buenas noticias en el Señor. Recalco porque es muy importante y esencial como parte de mi reflexión de ayer y de hoy la expresión del libro de los Hechos, capítulo 4 y verso 20, donde Pedro y Juan, siendo amenazados, dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque cuando tú miras el momento del libro de los Hechos, capítulo 16 y verso 25, tú tienes ahora a dos personajes diferentes, pero haciendo exactamente lo mismo. Pablo y Silas estaban en la cárcel. ¿Por qué? Por predicar el evangelio, por hablar de Jesús. Porque muchas veces hablar de Jesús cuesta. La gente quiere cambios en su vida, pero no quieren a Jesús. Y lamentablemente esto no funciona así, de esa manera. Si queremos cambios, tenemos que permitirle a Jesús que entre a nuestra vida, que controle nuestra vida, que sea el dueño de nuestra vida. Y Pablo y Silas, por predicar el evangelio, estaban en la cárcel, dice el libro de los Hechos, capítulo 16. Pero a medianoche, el verso 25 del capítulo 16 dice que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Así que estaban celebrando un culto de adoración. Estoy preso, estoy azotado, estoy agolpeado, estoy encerrado, pero tengo un espíritu libre y agradecido, aleluya, para alabar y glorificar al Señor. Y como dije al finalizar mi reflexión ayer, tú y yo estamos llamados a decirle a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nuestra vida. Richard Wurmbrand fue un pastor perseguido en Rumania. Estuvo preso por 14 años y en sus memorias cuenta que estando preso en una cárcel fría, agolpeado, maltratado, ¿sabe cómo él se mantuvo de pie? ¿Sabe cómo se mantuvo en fe? ¿Sabe cómo evitó negar la verdad del evangelio? Porque en medio de la celda fría, en medio de los golpes, en medio de un cuerpo lastimado, él se decía y se repetía a sí mismo: Cristo está conmigo. Y ese pensamiento lo llenaba de gozo, ese pensamiento lo llenaba de fuerza, y ese pensamiento se mantuvo con él hasta que finalmente fue libre de su prisión. Ese es el gozo del cual está hablando Juan en su carta. El gozo del mundo se acaba, pero el de Cristo permanece. Cuando nuestra comunión con Dios se rompe, se pierde el gozo. Pero cuando hay comunión, como pasaba en el caso de Pablo y Silas, hay cántico, hay adoración, porque comunión con Dios es equivalente a fundamento, es equivalente a firmeza. Juan capítulo 15 y verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque sin mí, separado de mí, decía el Señor, nada podéis hacer. Así que cuando tú y yo estamos en comunión con Dios, ahí está nuestro fundamento, ahí está nuestra fuerza, ahí está el que el salmista en el Salmo 16 y verso 11 decía: que me mostrará la senda de la vida, porque en tu presencia, en la presencia del Señor, hay plenitud de gozo. Si no hay comunión con Dios, mi amado hermano, todo lo demás que hayamos alcanzado pierde sentido. Todo lo demás que hayamos logrado pierde valor, porque es tu comunión con Dios, mi comunión con Dios, la que define qué dirección vamos a tomar, porque Él es el que me guiará en cada etapa de mi vida. Lo otro que debemos disfrutar cuando hay comunión. Y ahora
Primero estaba hablando de esa comunión con Dios. La comunión con Dios nos da fundamento. Pero hay una comunión también que debemos mantener. Y es la comunión con los hermanos. Podemos diferir. Podemos ver las cosas desde un punto de vista diferente. Podemos tener opiniones diferentes. Pero tenemos que amarnos y tolerarnos los unos a los otros. Así que el apóstol nos está diciendo que debemos tener comunión con los hermanos, porque la comunión los unos con los otros es un fruto del Espíritu. La iglesia primitiva, dice el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, que ellos tenían todas las cosas en común, perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, partían el pan y compartían la oración los unos con otros. ¿Qué es lo que el Señor nos dice a ti y a mí? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque cuando tú y yo vivimos en fe, la fe verdadera no vive en soledad. Esto de decir yo amo a Dios, amo a mi hermano y vivir separado no funciona. La fe verdadera no vive en soledad, se vive en comunidad, en comunión los unos con los otros. Por eso es que tú y yo como pueblo del Señor debemos entender lo tercero, el gozo completo del Señor. Ahí es que está lo interesante de este pasaje bíblico comenzado en el día de ayer. Tenemos comunión con Dios para fundamento. Tenemos comunión con el hermano como parte del fruto del Espíritu. Y esto permite que nuestro gozo esté completo. Ese es el regalo de la comunión. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, decía Juan capítulo 15 y verso 11. ¿Qué es lo que Pablo decía a los filipenses en el capítulo 4 y verso 4? Una palabra que debemos tener siempre en nuestro corazón. Vamos a regocijarnos en el Señor. Regocíjese en el Señor siempre, decía el apóstol. Y otra vez lo recalcó. Otra vez digo, regocijaos. Y como lo he dicho en un sinnúmero de reflexiones y lo seguiré diciendo, el gozo tuyo y mío no depende de las circunstancias externas, porque podemos estar lastimados, lacerados, dolidos, pero eso no impide que nosotros vivamos contentos, porque nuestro gozo proviene del Señor Jesucristo. Y eso se consigue cuando vivimos en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Eso hace que nuestro gozo sea cumplido. Somos una familia espiritual. Los que servimos y amamos a Dios somos una familia espiritual. Y como familia podemos ver las cosas en algún momento dado desde un punto de vista diferente, pero como familia también vivimos la experiencia de un gozo que es indestructible, porque nuestro gozo proviene del Señor. Por eso es que Juan escribía, para que nuestro gozo sea cumplido. Esa era una experiencia viva que había experimentado Juan. Abracemos, mi amado hermano, esa comunión a la cual Cristo nos está invitando. Y sigamos el consejo que nos dejó establecido Pedro y Juan. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Porque el gozo del cristiano no se negocia. Ese gozo viene de parte de Cristo. Y una iglesia, oye bien, una iglesia que vive en comunión. Y nosotros decimos que somos iglesia porque somos el cuerpo de Cristo, porque hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Una iglesia que vive en comunión es una iglesia que está llena de gozo. En esta mañana yo quiero invitarte a que reflexiones en esta porción primera de Juan capítulo 1 versos 1 al 4 que he compartido contigo desde el día de ayer y el día de hoy, para que tú y yo disfrutemos de lo siguiente: que Cristo es la vida
que tú y yo vivimos, oímos y que un día tendremos la bendición de tocarle cuando estemos con Él cara a cara y digamos, como fue mi tema hace varias reflexiones atrás, algún día diré, no fue fácil, pero lo logré. Y lo lograremos en el nombre poderoso de Jesús. En esta mañana ruego que tu gozo sea completo para la gloria del Señor. Lindo día, bendiciones en el Señor.